¿cómo andan? Bueno, nada, un día un poco mojado. La lluvia nos demoró un minuto, andaban las conexiones Wi-Fi un poco lentas, pero ya estamos acá, finalmente logramos encontrarnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Hoy estamos para dar la charla y comentar un poco sobre las cuestiones del régimen comunicacional en tiempos del COVID, que ha sufrido algunas cuestiones, algunas modificaciones a lo que nosotros habitualmente manejábamos como regímenes comunicacionales. Así que bueno, nada, vamos a analizar un poco una de las consecuencias o una más de las consecuencias que trajo aparejado el COVID y las distintas sanciones de los decretos y resoluciones administrativas y demás, que se vio reflejado en general en la modificación de muchos derechos, contratos y demás cuestiones, básicamente en la modificación y en la afectación de las relaciones entre personas. Pero bueno, puntualmente nosotros vamos a hablar hoy sobre el régimen comunicacional y yo voy a hacer hincapié sobre todo, más allá del régimen comunicacional en sí, sino del vínculo del progenitor no conviviente. Así que adelanto esto para que sepan hacia dónde vamos a hacer más hincapié. Antes de avanzar, nada, primero déjenme agradecerle tanto a Silvina como a Samantha, que son como mis dos ángeles de la guarda, con todos estos nuevos sistemas tecnológicos y pequeñas dificultades que uno cuando cree que ya está canchero, siempre aparece algo nuevo. Así que mi agradecimiento para ellas, al Centro de Graduados por haberme convocado, y para mí es un placer estar una vez más acá. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Eleonora Balinotti y soy docente de esta querida facultad y Universidad de Buenos Aires que tanto orgullo nos da a todos. Bueno, hecha la presentación, les cuento cómo vamos a desarrollar los temas. Básicamente yo en general trataba de hacer como bloques para exponer y luego permitir las preguntas. Pero bueno, nada, como es muy pequeño el lugar en donde me entran muchas preguntas juntas, a los fines de poder responder todas, mi idea es hacer primero la exposición, para eso voy a bloquear los comentarios y luego cuando finalicemos, la idea es que ustedes puedan formular todas aquellas preguntas que estimen pertinentes, dudas o cuestiones que hayan quedado sin contestar o sin resolver. Así que si me permiten un minuto, voy a bloquear acá, desactivar los comentarios. Igual quiero agradecer a todos por los saludos, los corazones y esas muestras de afecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del régimen comunicacional, pero tenemos que hacer necesariamente un distingo antes y después de la sanción del Código Civil y Comercial y su entrada en vigencia el 1 de agosto del 2015. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos del régimen comunicacional o del régimen de comunicación, estamos hablando de lo que antes se denominaba el viejo régimen de visitas. El tema es que al sancionarse el nuevo código se han actualizado algunas cuestiones y se han ayornado, tomado parte o información de la doctrina y la jurisprudencia, y se entendió que en definitiva el régimen de visitas, como estaba regulado antes en el código, no coincidía con la realidad afectiva, de experiencias y de vínculos que llevaban adelante los menores con sus progenitores, sobre todo con sus progenitores no convivientes, que es el caso en donde nosotros vamos a hacer más hincapié hoy. Entonces, no era un criterio o un título lógico pensar que el niño visitaba a su padre o a su madre no conviviente simplemente porque no se encontraba conviviendo con ellos, porque no coincidía con lo que habitualmente generaba este tipo de vínculo. En consecuencia, se optó, porque nada, al no reflejar el contenido del derecho que se estaba reclamando, se optó por modificar este nombre o este derecho y entonces se lo llamó régimen comunicacional. Y así fue como además el artículo 652 del Código Civil y Comercial lo tomó como un deber y un derecho. ¿Qué quiero decir con esto?
Bueno, el régimen comunicacional y el régimen de comunicación es tanto un deber y un derecho. En primer lugar, por sobre todo y en primer lugar del menor, de vincularse con ambos progenitores. Pero además también es un derecho del progenitor. Digo esto porque hay muchos progenitores que son reticentes a vincularse con el menor y al ser en esta instancia y al estar regulada en esta instancia como un deber y un derecho, bueno, empezamos a tener otros elementos, sobre todo nosotros como abogados, para reclamar este régimen de visitas, que antes estaba regulado de otra manera y era una situación un poco más sui generis y dependía más de un criterio judicial o de acuerdo al juez que iba a intervenir en la causa. En cambio ahora, al estar regulado como un deber y un derecho del progenitor, pero sobre todo del niño, eso nos va a dar las herramientas que necesitamos para reclamar tanto el régimen como su cumplimiento. Bien, nosotros dijimos que lo que íbamos a plantear hoy era el régimen comunicacional en épocas del COVID. ¿Por qué? Porque luego de ese famoso 19 de marzo, en donde se publicó luego en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, que nos modificó la vida a todos, se estipuló que necesariamente todas las personas, de todos los argentinos concretamente, debíamos quedarnos en nuestro lugar de residencia o donde nos encontráramos a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020. Eso quería decir que donde nos encontráramos ese día, el 19 a las 12 de la noche, debíamos quedarnos. Bueno, digamos, pequeña noticia, ¿no? Digamos, había un sector que por ahí tenía un poco más de información, que podía sospechar que tal vez algún dictado de esta normativa sí iba a venir y otro que no. Entonces, esto trajo una consecuencia en los vínculos. ¿Por qué? Y porque no necesariamente todos los menores quedaron en la residencia en la que tenían su centro de vida. Entonces ya empezamos con un problema. ¿Por qué? Porque esta reglamentación 297/2020, además de establecer la cuestión de quedarse en el lugar de residencia, prohibía ir a trabajar, circular por las rutas, por los caminos y demás. Y en este primer periodo, que fue en el mes de marzo, sí se produjo una gran detención y una gran eliminación de la circulación de la gente. Entonces, habida cuenta de todo este problema de salud y esta pandemia y el COVID y esta declaración que habíamos tenido de la Organización Mundial de la Salud como pandemia y demás, se dictó esta sanción. Ante esta sanción, bueno, trajo necesariamente como consecuencia que la normativa dispuesta, si bien era una normativa preventiva, modificara per se el régimen comunicacional materno-filial, porque, vuelvo a insistir, si el menor se había quedado en un domicilio que no era su centro de vida, traía una complejidad. Y si en realidad se había quedado en el domicilio que sí era su centro de vida, después vamos a ver que con el devenir del tiempo también trajo una complejidad, porque cuando nosotros escuchamos todos esta indicación, lo que menos pensaron es que íbamos a llegar a agosto, y todavía creo que nadie lo pensó que íbamos a llegar a agosto y todavía íbamos a seguir con las prórrogas de esta normativa. Entonces, en primer término, nada, se acató. Pero bueno, es verdad que más allá del gran acatamiento que tuvo la disposición, hubo una cuestión o hubo un trabajo por parte de la jurisprudencia para advertir cómo se había modificado este régimen comunicacional. Y además adelanto que para mí era absolutamente lógico que se suspendieran determinados regímenes comunicacionales, por lo menos por ese primer momento, ese primer plazo, porque era lógico y en coincidencia con la normativa que se había dictado precedentemente. Ahora, la solución que vamos a estudiar nosotros y que vamos a ver que dio la jurisprudencia ante esta primera situación o ante esta primera conflictiva fue modificar el régimen comunicacional personal, que además es el único que está normado en el Código Civil y Comercial, porque en el Código Civil y Comercial, cuando hablamos de régimen comunicacional, el régimen comunicacional siempre es personal, pero bueno, atento a las circunstancias y al contexto en el que nos encontrábamos, lo modificó
y suspendió estos regímenes comunicacionales y lo modificó por un régimen comunicacional virtual. Y ahora vamos a ver que cuando se refería a virtual se refería a todos aquellos medios electrónicos por los cuales aquel progenitor no conviviente podía comunicarse con el menor. Entonces, esa fue en el primer momento la solución que encontró la jurisprudencia. Y el primer tema que yo, o comentario que yo les quiero hacer es que además esta jurisprudencia, pese a no estar, insisto, normado en el Código Civil y Comercial, el régimen comunicacional virtual, sí había dos antecedentes, o al menos yo encontré dos antecedentes previos en que la jurisprudencia había echado mano para resolver determinados conflictos familiares muy puntuales. Y les voy a hacer referencia. El primero es una jurisprudencia de la provincia de Salta de abril del 2015, es decir, antes de que entrara en vigencia el nuevo código, en donde se planteaba una serie de dificultades en el régimen de visita. ¿Qué era lo que pasaba? Había justamente un caso donde el objeto versaba sobre el régimen de visitas en el juzgado civil de personas y de familia número 6 de la provincia de Salta. Bien, allí lo que se planteaba es que el padre era una persona militar y al ser militar no tenía su destino en la provincia de Salta, de donde era oriundo. En consecuencia, tenía la posibilidad de volver a su provincia aproximadamente una vez por mes. Con el agregado de que de vez en cuando, porque pertenecía a una fuerza especial, tenía que viajar a determinados destinos como Haití y demás como agregado. Entonces, eso hacía que su posibilidad de tener contacto con su hijo fuera realmente compleja por su trabajo. Él, cada vez que volvía a su provincia, cada vez que llegaba, que prácticamente era una vez por mes, cada vez que llegaba a Salta, iba, retiraba a su hijo, estaba con su hijo estaba muy contento, pero después cuando tenía que volver, bueno, ese niño comenzaba a llorar, se angustiaba profundamente. Entonces, la solución que encontraron los tribunales en ese entonces fue recomendar que más allá de la comunicación que él pudiera arbitrar y tener con el menor, utilizara todos los medios electrónicos, llámese videollamada, WhatsApp, Zoom, bueno, igual ahora todos somos especialistas, Google Meet, cualquier dispositivo electrónico, Skype, cualquier dispositivo que le permitiera al menor tener un contacto con él, poder visualizarlo y compartir distintas cuestiones o distintos momentos del menor, más allá de una imposibilidad puntual que tenía. El segundo caso que encontramos como antecedente es de la provincia de Mendoza, es de la Sala Primera, es una ejecución de sentencia. En este caso creo que intervino la doctora Kemelmacher de Carlucci. Aquí es donde ella también habla de la importancia de plantear que no existe más un régimen de visitas, sino que es un régimen comunicacional, y es muy interesante este fallo. Yo igual después les voy a dejar mi mail y mi Instagram. Si quieren ponerse en contacto, yo les hago llegar los distintos fallos para que ustedes los tengan en su poder. Bien, en este caso era una ejecución de sentencia en donde las partes habían firmado un acuerdo de régimen comunicacional el 15 de noviembre del 2010. Pero bueno, pasado un tiempo, justamente en agosto del 2015, se decreta esta sentencia. ¿Por qué? Porque la señora o la madre del menor, que tenía 9 años en ese entonces, vivían en Mendoza, pero lo había mudado a la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Ella explicaba que sí, que era verdad, que se había mudado a la provincia de Neuquén porque ahí había encontrado trabajo. Conclusión, el progenitor no conviviente llevaba 7 meses cuando solicitó la ejecución de la sentencia. Hay que ver cuándo llegó la sentencia. Tenía 7 meses sin poder compartir con su hijo. Y la madre argumentaba que no iba a enviar a su hijo desde la provincia de Neuquén hasta la provincia de Mendoza porque eso le implicaría mucho desgaste al menor. Bueno, era una posición muy férrea la de la madre. En ese caso, lo que hizo el juzgado es obligarle a que cumpliera el régimen de comunicación que tenían, que el régimen de comunicación que habían suscrito eran de fin de semana por medio, y entonces la obligó a la madre a que solventara el gasto de enviar
2 veces por mes al menor a Mendoza, a la casa del padre, y también especificó concretamente este fallo que si no lo hacía debía tener necesariamente una argumentación o un certificado médico otorgado por un hospital público que acreditara que el menor no se encontraba en condiciones de poder viajar. Caso contrario, tenía que remitirlo, enviarlo a la provincia de Mendoza para que pudiera compartir con su padre y hacerse cargo de los gastos que esto irrogara. Mientras que al padre le otorgó la posibilidad de que el resto de los fines de semana pudiera concurrir de manera amplia en el horario que quisiera. Pero como medio de comunicación le sugiere al papá que utilice otros medios de contacto, no solamente esta cuestión de tener que viajar para tener un tiempo juntos, sino que tenía que poder contactarse por otros medios que podían ser los medios electrónicos, los que venimos hablando, WhatsApp, Zoom, celular, en fin, la cantidad de medios que existen, pero en este caso, además, establecen que el menor, al tener 9 años, tenía que poder mantener un contacto con su padre y que dicho contacto no estuviera sometido al control del otro progenitor. O sea que acá la compele a la madre a que le otorgue algún medio electrónico a su hijo para poderse comunicar con su padre libremente, pero que además en esa comunicación no quede bajo el control de ella, porque si no, también es que el menor se encuentra como inhibido o se encuentra compelido porque está bajo el control del progenitor conviviente. Entonces, para que pudiera disfrutar ese pequeño momento o ese momento que pudiera compartir a través de ese medio electrónico, la compele a que además no lo hiciera bajo su control. Bien, hasta acá los antecedentes que ya habían existido, pero bueno, nos encontramos con que lo que nosotros mencionamos, viene la pandemia, ocurre esta circunstancia. ¿Qué es lo que pasa con los vínculos? Bueno, tenemos que, como todos nosotros, hubo que adaptarnos a este proceso. Pero en el interior de la jurisprudencia o los distintos juzgados se encontraron con problemáticas disímiles y hubo, en consecuencia, fallos disímiles que vamos a analizar en particular. El primero que vamos a analizar es del Juzgado de Familia número 4 del Departamento Judicial de San Isidro. Aquí lo que sucede es que la madre pide la suspensión del régimen comunicacional por el coronavirus. O mejor dicho, el padre pidió la habilitación de la feria, porque piensen que este fallo salió el 19 de marzo, es decir, el mismo día que se decretó el 297/2020, que en realidad se nos informó y se publicó en el boletín oficial el día 20. Entonces, el padre lo que pidió es la habilitación de la feria, del asueto judicial, porque esgrimía que la madre pedía la suspensión del régimen comunicacional a raíz del coronavirus. En este caso, el juez, luego de hacer todo un análisis sobre los distintos derechos contrapuestos, por supuesto que le da preeminencia al interés superior del niño, diciendo que además se encontraba en riesgo su salud y que era obligación de él como funcionario resguardar la salud del menor y que la conducta de la madre tenía que ver con resguardar su salud. Entonces, a partir de ese momento, no habilita la feria y por lo tanto no hace lugar a este requerimiento del padre del cumplimiento del régimen comunicacional. Bien, en ese caso trajo algunas cuestiones porque más allá de plantear el interés superior del niño, tenía en cuenta que el Estado, ¿por qué digo trajo algunas cuestiones? Porque lo que planteó el juez es que el Estado además cuenta con la obligación de asegurar la protección y el cuidado de la salud del menor. Así que además de considerar que no era el momento propio para habilitar la feria, para reclamar el cumplimiento del régimen comunicacional, plantea que la salud del menor se encontraba también bajo la responsabilidad del Estado y que el Estado debía
tener una conducta precautoria y más allá de la coalición de derechos que pudiera expresar el padre. Bien, hasta aquí es coherente con lo que nosotros venimos viendo. Después vamos a analizar un fallo de la Sala C, que fue dictaminado el 26 de marzo de este año también. En este caso era una situación o era un objeto, el objeto tenía que ver con violencia doméstica, entonces el padre estaba en un proceso de revinculación con su hija, y la licenciada psicóloga que se encontraba a cargo de esa revinculación había suspendido el proceso de revinculación invocando razones de salud pública. Porque más allá del dictado del DNU 297/2020, también es verdad que se fueron dictaminando una serie de resoluciones en donde se declaró la emergencia sanitaria, se declaró, porque había declarado la OMS, había declarado la pandemia. Entonces hubo una serie de dictados de normas previas que dio lugar a que esta profesional se amparara en ella y suspendiera la revinculación o el proceso de revinculación que se estaba llevando adelante. Bien, entonces en este caso el padre lo que hace es reclamar que habiliten o permitan que él continúe a pesar de encontrarnos el 26 de marzo cada una seguramente en su casa, pero bueno, el señor quería continuar con el régimen de revinculación y entonces pretendía que se llevara a la menor a donde estaba la licenciada, que la licenciada prestara funciones y que él pudiera verla. Pero bueno, inexorablemente haciendo uso de la acordada que dictó la Corte, la acordada 4 del 2020, en donde produce o nos informa la suspensión del servicio de justicia, al menos mientras durara este periodo de pandemia o este primer periodo dictaminado de pandemia o de coronavirus, y haciendo lugar al 297/2020, no le habilitan al señor la posibilidad de continuar. Y además, lo que dejan asentado es que el señor dice que si no iba a continuar o que si no continuara, si su señoría no habilitara que él continuara con su régimen comunicacional, tendría mucho perjuicio. Bueno, acá es donde el juzgado le informa que el primer perjuicio que siempre va a evaluar y tiene que evaluar un juzgado de familia es el del menor. Y la verdad es que si él quería mantener un régimen de revinculación, lo primero que tenía que pensar era en la salud de su propia hija y no en el perjuicio que eso le podía estar ocasionando a él. Así que bueno, es una postura bastante clara con respecto a cuáles eran las prioridades judiciales y de los derechos en ese momento. Pero les quería comentar que ese mismo día, ese 26 de marzo, volviendo al juzgado número 4 de San Isidro, en este caso es la madre la que, ¿se acuerdan? Sé que recién les expliqué que en el juzgado de San Isidro habían pedido la habilitación de la feria para plantear que continuaran con el régimen comunicacional y que en su momento el juzgado había dicho que de ninguna manera y no habilitó la feria. El 26 de marzo, es decir, a los pocos días después, se presenta una madre y le solicita al juez que en este caso sí habilite la feria, solo y a los fines de dictaminar que ella pueda permanecer con su hijo en lo que es la residencia y el centro de vida del menor sin tener que cumplir el régimen comunicacional. Esto se da porque el padre insistía que a pesar de toda la situación quería dar cumplimiento con este régimen y sobre texto de si no plantearle a la madre que estaba ejerciendo impedimento de contacto. Entonces se presenta ante el juzgado y le pide al juez que habilite la feria solo a los fines de dictaminar que el menor se podía quedar en su casa acatando la normativa. Por supuesto que en este caso, así como en el otro caso es el mismo juez, así como en el otro caso no habilitó la feria, en este caso habilita la feria, hace una resolución o dicta una resolución extremadamente extensa en donde es de fácil advertencia
la introducción del discurso médico y todas las condiciones coyunturales en las que nos encontrábamos el 26 de marzo y los riesgos que se habían informado. Y entonces, haciendo hincapié o dando como argumento la finalidad de fortalecer y la prevención y la salud como un bien fundamental, decide habilitar la feria solo a los fines de hacerle lugar al pedido de la madre y disponer que el menor fulano de tal deberá permanecer en el hogar que habita en la actualidad sin ser expuestos a traslados de ninguna naturaleza. Esto se los quiero contar porque a veces, no sé si a todos les pasará, pero a veces con los que hacemos familia nos encontramos con que nos parece que hay cosas que se caen de maduras. Pero bueno, hay gente que hasta que no tiene una sentencia judicial no logra dirimir sus distintos conflictos y posiciones. Así que bueno, aquí hubo que echar mano a todas estas cuestiones para que finalmente se pudiera resolver familiarmente la cuestión sin mayores agravamientos. Hasta aquí los fallos que yo les conté tenían que ver con los dos antecedentes que teníamos sobre régimen comunicacional virtual y los tres que les comenté fueron dictaminados en marzo. Ahora, lo cierto es que en el mes de marzo también, con fecha 21 de marzo, el Ministerio de Desarrollo dictamina un decreto que es el 132/2020. ¿Qué genera esto? Bueno, como les había comentado, la posibilidad de que el menor se hubiese quedado en un domicilio distinto al que era su centro de vida o al que era su lugar habitual, o que por alguna razón ese menor debiera concurrir al otro domicilio, era toda una problemática para las familias. Entonces, como esto traía toda una serie de dificultades y en ese momento, además, hay que agregar, los tribunales se encontraban cerrados, o sea que la gente lo único que podía hacer era plantear las cuestiones pidiendo habilitación de feria y no siempre hubo la posibilidad o tenía la posibilidad de una acogida para recibir una respuesta. El Ministerio de Desarrollo, a través de la Secretaría de la Niñez, decide dictar una resolución, que es la 132/2020, en la que dispone que la restricción del DNU 297/2020, que era la que impedía que se pudiera trasladar ni los niños ni los adultos, que se pudiera trasladar ninguna persona, iba a ceder ante la posibilidad de que cuando haya entrado en vigencia el DNU, ese menor se encontrara en otro domicilio y entonces habilitaba el traslado por única vez, o para el caso en que por razones laborales, supongamos que un progenitor o progenitora fuera médica, enfermera, se encontrara efectuando tareas esenciales y entonces requiriera necesariamente el traslado del menor a la casa del otro progenitor, o si por alguna situación puntual alguno de los progenitores o la progenitora o el progenitor que era conviviente con el menor tuviera que efectuar algún trámite o algún traslado especial, entonces en ese caso se habilitaba a que pudiera efectuarlo. Esto descomprimió, en primer momento descomprimió por lo menos ese traslado por única vez, descomprimió aquellas circunstancias y condiciones familiares en donde sobre todo el menor se había quedado en un domicilio que no era su residencia habitual, que no era su centro de vida. Y además permitió para todas aquellas personas que tenían trabajo esencial que si eventualmente necesitaban trasladarlo al menor a la casa del otro progenitor pudiera hacerlo. Junto con esto también hubo de dictaminarse ya después, en el mes de mayo, hubo de dictaminarse otra reglamentación, que es otra resolución administrativa, que también es del Ministerio del Desarrollo Social, de la Secretaría de la Niñez, que es la 703/2020, que se ha prorrogado incluso hasta nuestros días, que es la que permite el traslado de los menores durante cada 7 días, pidiendo la habilitación y demás cuestiones. Esta última resolución, la 703/2020, entró en vigencia
con fecha 1 de mayo. Entonces, yo voy a volver unos minutitos para atrás para contarles qué pasó en abril, porque en abril pasaron también algunas cuestiones, y qué es lo que terminó pasando en mayo. Porque vuelvo a insistir que cuando todo esto comenzó, en el mes de marzo, ninguno se imaginó que íbamos a llegar a agosto con esta situación o estas condiciones. Entonces, la verdad es que también hay que evaluar que las posiciones que los jueces fueron adoptando con el devenir del tiempo no fueron la misma. Perdón, ya no daba más. Bien, y además hay que mencionar y evaluar otras cuestiones que no hemos tenido en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en los hogares que son monoparentales? ¿Qué pasa en aquellos casos en donde no está el otro progenitor? Bueno, ese permiso que se otorgó para que el menor pudiera ser trasladado a otro domicilio también es válido para todos aquellos que son referentes afectivos. No necesariamente el traslado tenía que hacerse exclusivamente al otro progenitor. Digo porque no todas las familias son iguales, no todos los casos son iguales, y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando los progenitores o estamos en un caso de familia monoparental. Bien, volviendo al análisis de los casos, que prometo no aburrirlos, este es uno de los que a mí más me gusta, que es de la provincia de Tucumán, dictado bajo los objetos de un régimen comunicacional. Está dictaminado por la doctora Mariana Rey Galindo. Ustedes me dirán, ¿quién es la doctora Mariana Rey Galindo? Bueno, es aquella jueza que salió públicamente a los medios por haber decretado la posibilidad de que Juli tuviera tres progenitores, su mamá, su papá del corazón y su papá biológico. Bueno, esa jueza, ahora vamos a analizar, ha dictaminado nuevamente en otro caso y ha echado mano al régimen virtual, al régimen comunicacional virtual. En este caso en particular, nos encontramos con una medida cautelar interpuesta en el objeto del régimen comunicacional porque el padre, en este caso en la provincia de Monteros, en Tucumán, arguía que la madre no se encontraba cuidando la salud de la menor, que en este caso tiene 3 años, se llama Lourdes, no se encontraba cuidando debidamente la salud de la menor. ¿Qué es lo que planteaba? Primero planteaba que la madre incumplía con el régimen comunicacional, que lo impedía y que no le permitía a él ver a su hija normalmente. Como segundo punto, planteaba que un vecino de donde vivía Lourdes con su mamá, había un vecino que tenía COVID, o sea que eso generaba todo un riesgo para la menor. Además, decía que su propia madre había sido vista por él en la calle, por lo tanto él planteaba que, porque la vio una vez caminando por la calle, él planteaba que entonces la señora estaba incumpliendo con la normativa 297/2020, que se exponía a un posible contagio porque no respetaba los requerimientos. Y por último, arguía que donde vivía Lourdes con su mamá, también vivía un tío que era recolector de residuos. Entonces decía que como este era un trabajo esencial y que el señor no podía dejar de hacerlo, la menor se encontraba, por todas estas razones que él esgrimía, se encontraba bajo peligro de contagiarse, y entonces él solicitaba que le permitieran quedarse con Lourdes mientras hubiera esta imposibilidad de circular y hubiera que cumplir con esta normativa. Lo maravilloso además de todo este proceso es que todo este proceso fue celebrado y llevado adelante a través de vías de WhatsApp. Es decir, la medida cautelar se presentó en WhatsApp, la resolución salió y se notificó por WhatsApp, y lo que planteó, por supuesto, la juez es que de ninguna manera, primero, si uno tiene un vecino, que uno tenga un vecino por COVID en la época de una pandemia a nivel mundial no significa que necesariamente deba contagiarse. Que el vecino tenga COVID no es responsabilidad del resto de la comunidad. Y que además íbamos a estar a la corta o a la larga todos expuestos a tener un vecino que iba a tener COVID. Por el otro lado, lo que planteaba era que arguir que la había visto una vez caminando por la calle, él ignoraba por qué había estado caminando por la calle y no podía simplemente con eso argumentar el incumplimiento de la normativa de la cuarentena.
Y con respecto a la manifestación que había hecho con respecto a su tío, él lo que planteaba la juez es que era más, a ver, y todos lo vamos a advertir fácilmente, parece más como un argumento discriminador que una cuestión de riesgo real. Entonces lo que sugiere es que utilice, en vez de estar quejándose y peleándose con la familia materna y toda su familia, digamos, del ala materna, lo que le sugiere, no le hace lugar al pedido ni a la medida cautelar, va de suyo, pero sí le sugiere que utilice todos los mecanismos virtuales y medios electrónicos para asegurarse mantener un régimen comunicacional con su hija, si es que eso era lo que a él le preocupaba. Entonces, como ahora en este momento nosotros contábamos con distintos medios, la juez consideraba que era suficiente con que tuviera este tipo de delicadeza para con su hija, para efectivamente corroborar que se encontraba bien y que no estaba bajo ninguna condición compleja como él arguía. Bien, otro de los fallos que también se produce en el mes de abril, específicamente el 8 de abril de este año, es de un juzgado de paz de la localidad de Pringles. Allí, como les había mencionado, la madre era una médica del lugar y ella estaba obligada a efectuar guardias todos los fines de semana. Entonces, a los fines de poder efectuar y dar cumplimiento con su labor, va a solicitarle, en este caso, la modificación del derecho de comunicación al juez para que ella pudiera llevarle al menor, a su progenitor no conviviente, ir a trabajar y luego, una vez cumplido las labores, es decir, una vez concluido el fin de semana y concluida su responsabilidad laboral, pudiera retirarlo y estar con él durante la semana. Así es que el juez, echando mano a la resolución 132/2020 que permitía el traslado de los menores, pero además entendiendo que la posición jurisprudencial también tenía que ver con la cuarentena administrada. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo pensar en la cuarentena en la localidad de Monteros, en Tucumán, o en la localidad de Pringles, o en alguna otra provincia en donde podía no haber casos o puede haber casos. Digo, cada localidad a su vez en este proceso que nos ha embarcado a todos el COVID-19 ha generado que cada localidad y cada juez haya tenido, de acuerdo al momento y al tiempo coyuntural en que le tocó resolver en determinados casos, haya tenido un criterio u otro. En este caso, como ya se había dictado la resolución 132/2020, echando mano a ella, el juez habilita a que la madre lleve al menor a la casa del progenitor todos los fines de semana. Sin embargo, en la misma fecha, un juzgado nacional, el número 12, en donde el papá había solicitado retirar a los hijos del domicilio materno para que pasaran con él la cuarentena, no obtiene la misma suerte y en este caso el juzgado ordena que continúen con su cuarentena en el lugar habitual, en la residencia en donde es su centro de vida. Si bien es absolutamente normal, no permite igual. A esa altura, estoy hablando del 8 de abril, no habilita a ningún tipo de régimen comunicacional particular ni especial, sino que básicamente todos los jueces han echado manos a la misma solución, ofreciendo los distintos medios tecnológicos de comunicación, pero han eliminado, o en la gran mayoría, al menos en ese plazo y en ese momento, habían eliminado el régimen de comunicación normal y habitual que era el personal. Y así llegamos al mes de mayo. ¿Qué es lo importante de llegar al mes de mayo? Además de que el 1 de mayo se sanciona a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, como hemos dicho, el artículo 703 que permitía el traslado cada 7 días del menor, ya les diría yo que en el mes de mayo estábamos todos como empezando a notar que esto iba a durar más de lo que habíamos pensado en sus inicios, y entonces empieza a cambiar de postura los tribunales y los jueces, sobre todo teniendo en cuenta que los que habían sido como más férreos en eliminar
el régimen comunicacional presencial habían sido los de aquí, los de la provincia de Buenos Aires y en general los del AMBA, pero sobre todo los de la ciudad de Buenos Aires. Los juzgados nacionales han sido los más férreos en esto, en no habilitar las medidas cautelares, al menos en los primeros tiempos. Y ya después, en el mes de mayo, empezamos a advertir que empieza a haber una cuestión mucho más laxa, tal vez entendiendo que esto iba a ser un proceso que iba a durar bastante más de lo que se había supuesto en los primeros tiempos. Entonces, llegamos así al noveno caso, que es del Juzgado Nacional número 92, que es de acá, en donde se pide la modificación de un régimen comunicacional en el marco o bajo los objetos de un acuerdo de mediación. Se había homologado un acuerdo de mediación, o sea que esas partes no estaban judicializadas per se, no había un conflicto en el régimen comunicacional ni demás, pero bueno, evidentemente pasado, imagínense que la sentencia es del 13 de mayo, imagínense que pasado tanto tiempo, por supuesto era lógico que uno de los progenitores, el no conviviente, quisiera empezar a ver de qué manera podía volver a contactarse con sus hijos. Y entonces, en este caso, el juez establece que la interpretación no debe ser, o la interpretación normativa no debe ser tan estricta. Digo, ahí empiezan a aflojar un poco las cuestiones, y entonces lo que plantea es que vuelvan al régimen comunicacional que habían tenido en sus inicios y que había dado lugar a esa causa, que era simplemente la homologación de un acuerdo de mediación, y tuviera un régimen comunicacional de fin de semana por medio. Pero ¿qué es lo que empezamos a notar en el mes de mayo? Bueno, que ya cede esta cuestión de solo lo virtual. Ya cuando llegamos al mes de mayo, los jueces empiezan a plantear que algún grado de contacto tienen que tener. ¿Y esto con qué se relaciona? Con que primigeniamente los jueces, al igual que todos nosotros, entendíamos la importancia de resguardar la salud. Pero, ¿qué considerábamos? Planteábamos que la salud como un concepto de salud biológica nada más. Y entendíamos que el interés superior del niño tenía que ver con la protección de su salud biológica y con la protección de no exponerlo a una situación en donde pudiera contagiarse de este COVID. Ahora, con el devenir del tiempo, todos hemos entendido que la salud no es meramente biológica, sino que además hay una salud que es psicofísica y que necesariamente debe ser también tenida en cuenta. Entonces los jueces empezaron a relajar esta cuestión de tener a los menores aislados y se empezó a entender que los menores debían tener el contacto con el progenitor no conviviente, pero además de tener el contacto con el progenitor no conviviente, se empezó a entender que también había que tener contacto con todos aquellos referentes afectivos, porque esto ya se había extendido mucho más de lo que todos habíamos sospechado, pero es que además se iba a seguir extendiendo en el tiempo. Entonces, de alguna manera había que arbitrar los medios para que estos menores pudieran en algún momento tener algún mínimo contacto con, por supuesto, tener un contacto con el progenitor no conviviente, pero también con los referentes afectivos que hacen a su vida. Y así llegamos al caso número 10, que es el último que les voy a contar puntualmente en este tema, y ya vamos a dar para cerrar un poco la cuestión y ver si quieren conversar sobre las cuestiones o los comentarios planteados. El caso número 10, que es del juzgado 23 de primera instancia en lo civil, que es del 14 de mayo, y acá lo que se planteó fue, en el marco de una violencia familiar, una medida cautelar. ¿Por qué? Porque también sucedió en este marco del COVID que hubo muchos padres o madres, que eran los convivientes habituales porque el centro de vida del menor era en su domicilio, que han estado 40 días, 50 días con los menores, y los menores no estaban en contacto con el resto de los convivientes. Fue así que en este caso se suspendió cualquier régimen de visita que las partes hubieran llevado adelante antes de esta disposición 297/2020 y que además hubieran podido acordar, y se dictaminó que pasaran una semana con cada uno. Entonces, ¿qué les quiero volver a hacer hincapié en esto? Durante el periodo o durante esta nueva situación del COVID hubo una coalición de derechos que estuvieron en pugna.
Uno era el derecho al contacto, como les vine diciendo con anterioridad, era un derecho y un deber, y el otro era el derecho a la salud de los niños. En este caso, los dos son derechos constitucionales, los dos son extremadamente reconocidos en los tribunales, pero cuando tienen semejante normativas y semejantes derechos revisten una coalición, nosotros tenemos que saber, siempre tenemos que saber, que se va a utilizar y se va a echar mano a una figura que es la que se denomina el interés superior del niño. A esta altura todos deben haber leído siempre en las sentencias, sobre todo en las que intervienen las cuestiones de los menores y el régimen comunicacional por excelencia, que siempre se toman decisiones teniendo en miras y presente el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la Convención Interamericana de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes? Lo que nos exige es que siempre que existe una coalición de derechos, siempre que se tome una decisión, siempre sea en pos del interés superior, es decir, que siempre sea en pos y en beneficio de ese menor. Siempre que exista cualquier coalición de intereses, el que va a primar, el que va a ir primero y el que va a haber que resguardar por sobre todas las cosas va a ser el interés superior del niño, porque el que hay que resguardar es el niño. Pero además, como les he comentado con anterioridad, se ha mencionado que es el Estado el que debe ser celoso, resguardar y proteger no solamente el cumplimiento del interés superior del niño, sino el cumplimiento del resguardo de su salud. Es más, hay determinados estados que incluso tienen hasta el derecho de la alimentación en cabeza del Estado como responsabilidad o como responsable supletorio. Digo, no es nuestro caso, no es nuestro caso, pero digo, hay estados que sí lo tienen. O sea que es importante esto. ¿Y por qué es tan importante el régimen comunicacional más allá de en qué situación se había quedado, si el niño estaba en su centro de vida, si no lo estaba? Bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que existen, como todas las personas, existen un montón de personas, existen un montón de papás. Más allá de que pudiera existir preocupación y ganas genuinas del progenitor no conviviente de poder compartir con los hijos y demás, todos sabemos que en virtud del artículo 660 del Código Civil y Comercial, también el ejercicio, la atención, el cuidado de los menores tiene un valor que debe ser reflejado no solamente en la cuota alimentaria, sino que además debe ser permanentemente planteado por nosotros como los abogados, que debemos pugnar porque tanto el juez como la contraparte entienda que eso tiene un valor y un valor extremadamente importante. Por eso es que, como les mencionaba, el artículo 660 hace un reconocimiento económico a todas las tareas de cuidado, a las tareas de acompañamiento y demás. ¿Por qué les digo esto? Porque todos deben haber escuchado, y si no lo escucharon yo se los cuento en este momento, todos deben haber escuchado que hubo un juzgado de familia de la localidad de Tigre, que el 30 de junio, ya cambiamos de mes, pero bueno, nada, les quería comentar esto porque me parece re importante. El 30 de junio dispuso una cuota alimentaria extraordinaria porque la madre se pasó como 40 o 50 días al cuidado del menor. Y al cuidado sola del menor porque el padre no ha colaborado con ese trabajo y ese ejercicio. Entonces, lo que se planteó es que este niño que estaba al cuidado de la madre tenía 5 años y que entonces ella quería que le entregaran a cambio una cuota extraordinaria solo por este pedido que había sido la única que se había ocupado del niño. Y el padre o los abogados del padre, se los cuento pues si mañana tienen que contestar esto para que lo tengan en cuenta, los abogados del padre contestaron algo que generó que generó la sentencia, que es que no podían comprender cuál era el gasto que había tenido la madre luego de 50 días de haberse hecho cargo del menor, porque en definitiva donde comía un adulto también comía un niño de 5 años. Este comentario que yo les digo, que donde come un adulto come un niño de 5 años, como si toda la función de un progenitor o progenitora fuera comprarle comida al menor, trajo un reproche por parte de los tribunales tan importante que generó que le impusieron la cuota extraordinaria. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, a ver, no necesariamente tenemos que pensar que los derechos de familia son
compartimentos estancos. Los derechos de familia necesariamente deben ser pensados en un todo, en donde tiene valor no solamente el tiempo, el contacto, el afecto, el dinero. Digo porque somos nosotros, los abogados y abogadas, que estamos permanentemente en tribunales planteando distintas cuestiones, quienes debemos tener esto muy en claro y tenerlo presente, porque esto es lo que nosotros le tenemos que reclamar a los jueces. Y además, como le estaba comentando en este caso, si nos tocara contestar un requerimiento de este tipo, no tener que pasar por semejante reproche, porque por supuesto que la jueza en ese momento le dijo que era un comentario extremadamente discriminador y que no le daba contenido ni respeto a la labor ejercida por la madre. Bueno, le mereció un respeto, pero más allá de que le mereció todo un reproche, ese comentario tan desacertado trajo aparejado que necesariamente lo condenaran en tener que pagar esta cuota extraordinaria. Entonces, bueno, nada, eso era lo que les quería comentar. Voy a abrir, como ya falta poquito, dos cosas les voy a decir. Voy a abrir para los comentarios. De todas maneras, quiero decirles, para ver si alguien tiene preguntas o lo que quieran consultar. Y si eventualmente empiezan a formular preguntas y yo empiezo a contestar y se corta, porque ya nos pasa más de una hora, vuelvo a ver si podemos contestar. Pero me parece que por lo que veo estamos bien. Si envió la solicitud, estamos perfecto. Sí, puedo pasar mi mail. Mi mail es Eleonora, como mi nombre, Balinotti, con B corta y una sola T, @gmail.com. Y el Instagram es Estudio Jurídico Balinotti, con B corta y una sola T. Y me encuentran en cualquier caso, ustedes me mandan, me escriben, me piden si necesitan algún fallo, si les sirve algo de todo lo que les dije, si necesitan algún fallo de la cuota extraordinaria, me escriben y yo, se los mando, ya sea o por Instagram, o por mail, o por lo que les resulte más cómodo. eleonorabalinotti@gmail.com, perfecto, es ese. Bueno, espero haberles contado un poco el contexto de los tribunales, que les haya servido. ¿Qué pasa si la progenitora conviviente con el menor también vive con el... Uy, se me perdió. Las notificaciones por incumplimiento en la materia comunicacional en estos tiempos de pandemia. Bien. A ver, había una pregunta que se me habían formulado que era larga. Si podés formularla de nuevo, mejor, porque no llegué a leerla. En este caso se han echado mano a distintas formas de notificación. Se han notificado por cartas documento. En la provincia de Tucumán ha salido una resolución muy particular en donde permitía que durante el periodo de pandemia se notificaran las distintas medidas por WhatsApp. Se puede pedir, incluso nosotros acá podemos pedir que se notifique por WhatsApp. De hecho, es el secretario el que notifica por WhatsApp. En la actualidad sigue una semana cada uno. En la actualidad siguen pudiendo desarrollarse o como tenían el régimen comunicacional o una vez cada 7 días está habilitado cada progenitor a ir a buscarlo, a llevarlo o irlo a buscar. Así que pueden incluso mantener un régimen de más de una vez por semana o una semana y una semana. Esto va a ser lo que ellos entiendan más pertinentes. Con respecto a la notificación, hay distintas vías de notificación. Incluso hay un juzgado que ordenó notificar a una persona en particular por una cuestión, no por una cuestión de régimen comunicacional, sino por una cuestión de violencia contra el menor y demás. Ordenó notificarlo a través de Facebook. Así que los tribunales en esto han echado mano a las distintas formas de notificación. ¿Qué hacer ante el incumplimiento del régimen por parte de la progenitora? Bueno, lo primero que tenemos que saber es si la progenitora es la conviviente o es la no conviviente. Es lo primero que hay que saber. Después hay que ver si ese incumplimiento tiene un fundamento o en realidad no lo tiene, si es meramente un impedimento de contacto, en donde sistemáticamente intenta no llevar adelante o obstruir el vínculo del menor con su progenitor o su progenitora no conviviente. En cualquier caso se pueden trabar medidas cautelares, se puede hacer la denuncia por impedimento de contacto
Así que nada, eso no hay, existen soluciones. Ahora, en época de pandemia, lo primero que tenemos que saber es si existe o no un antecedente de conflictividad entre esa familia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si no, en realidad vamos a tener que empezar de cero un proceso. Existen casos en donde las familias ya tienen un conflicto judicializado y otras en donde el conflicto es producto del COVID. Para nosotros como abogados es importantísimo saber si las familias ya tenían un conflicto preexistente y por lo tanto podemos hacer una presentación en un expediente que ya está en tribunales y tiene asignado un juez, o por lo pronto si tenemos que empezar de cero porque nuestro proceso va a ser distinto. De todas maneras, la medida cautelar la podés requerir igual, habrá que ver si hay o no firmado un régimen de comunicación para que vos me digas que lo incumple. Nada, eso. ¿Qué opinas de las terapias de revinculación? Bueno, la terapia de revinculación se radica pura y especialmente en el profesional que las lleva adelante. En muchos casos es buenísima y en muchos otros la verdad es que no revincula tanto. También es verdad que hay que ver cuál es el motivo por el cual se perdió ese vínculo y hay que revincular. Si hubo un motivo de violencia, si la violencia fue ejercida contra el menor o simplemente entre los progenitores, no es lo mismo. Y sobre todo quién es la persona o la profesional que va a llevar adelante esto. Si esto se hace en los ámbitos, si se hace dentro del ámbito de tribunales o por lo pronto si se hace de manera externa a los tribunales. Bueno, todos estos procesos no generan el mismo resultado, pero básicamente lo primero que habría que cuidar es el profesional que lo lleva adelante, pero no para que el profesional trabaje a favor del criterio de uno o de otro, sino para que el profesional haga lo mismo que el juez, trabaje siempre a favor del menor, para darle elementos, porque el papá que le tocó y la mamá que le tocó es la mamá que va a tener siempre y el papá que va a tener siempre, así que es importante que pueda ayudarlo a llevar adelante el vínculo con ambos. ¿Qué sucede cuando la progenitora conviviente vive con sus padres de riesgos y no está dispuesta a dar continuidad al régimen por ese motivo? No, perdón, pero a ver, son dos cosas distintas. Si la progenitora está viviendo con sus padres y sobre texto de que sus padres son personas adultas, son personas de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad frente al COVID, eso no implica que su hijo tenga que negarse o verse impedido de vincularse con el progenitor no conviviente. No sería un motivo me parece a mí, de acogida jurisprudencial, porque voy a plantear de nuevo lo mismo. Ustedes piensen esto, siempre que exista coalición de derechos, lo que va a primar es el interés superior del niño. Siempre que exista cualquier coalición de derechos, el que va a ceder es el niño. Entonces, siempre tengamos esto en cuenta a la hora de sugerir o comentar o plantear alguna cuestión en tribunales. Si dentro de la coalición de derechos estamos bregando por el interés superior del niño, siempre vamos a tener una acogida favorable por parte de los jueces, sobre todo los juzgados de familia. Ahora, si en realidad lo estamos haciendo por otra cuestión, entonces seguramente el planteo va a ser insuficiente para obtener una resolución favorable. Bueno, veo que siguen planteando preguntas. A ver, un padre viene de país vecino a reclamar la tenencia definitiva. Claramente está en mejor situación en la madre, pero la autoriza a llevar fuera del país. ¿Cómo se resuelve? Y en este momento no va a poder resolver nada, porque dudo que en este momento esté pudiendo llevarse a ningún menor fuera del país. Pero de todas maneras, para poder llevarse al menor fuera del país, primero tiene que tener una sentencia que le haga lugar a esto. Y hay que ver el lugar de nacimiento del menor, si el menor nació acá o nació en el exterior. Digo, no necesariamente todas las normativas con respecto a los menores son iguales. Si dos argentinos hubiesen tenido un hijo en Suecia, bueno, ese menor en realidad es ciudadano sueco y a partir de ahí la normativa es totalmente distinta a la nuestra. Y si alguno de los dos progenitores se vuelve argentino y se lo trae, va a tener que estar sujeto a un proceso legal en donde van a intentar que ese menor vuelva a su lugar de origen. Así que no es tan fácil lo que tiene que ver
con, cuestiones de tenencia internacional, no me sale ahora específicamente el nombre. Les cuento, quedan 20 segundos. Yo les dejé mis datos y mi número y mi dirección de Instagram y mi dirección de correo. Lamento no poder contestar todo, pero no quiero abusar de la gente de derecho. Así que les agradezco mucho.